This Todo. conference will now be recorded. Listos, bienvenidos todos a este día miércoles de Soluciones Verdes. Hoy tenemos un invitado increíble que es nuestro querido ingeniero César Ulises Treviño. Les voy a leer un poquito quién es Ulises para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. Bueno, en primer lugar, es fundador y director general de Bioconstrucción y Energía Alternativa. Es conferencista magistral en múltiples congresos en América, Europa y Asia. El ingeniero Treviño es también miembro del Grupo Asesor en Edificación Sustentable de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte. Además, se desempeña como colaborador editorial en diversas revistas y publicaciones especializadas. Fue el primer profesionista hispanoamericano en recibir del US Green Building Council el profesional LEED AP, la prestigiosa designación LEED Fellow. Es secretario y tesorero del World Green Building Council, fue tesorero y secretario del World Green Building Council del 2005 al 2007. Fue graduado con honores en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Monterrey, con maestría en Ingeniería Estructural y Gestión de la Construcción por la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Además, para nosotros es un gusto porque el ingeniero Ulises Treviño además es fundador de SUME. Entonces, para nosotros es un gusto y un honor tenerlos el día de hoy. Es que la camisa, pues literalmente, nada más para estar ahí sentado. No sé si podrían poner sus micrófonos en silencio, porque por ahí hay alguna interferencia. Repito lo último, para nosotros es un gusto tener al ingeniero Ulises Treviño el día de hoy con esta importante e interesante plática de edificios cero carbono contra cambio climático. Y yo creo que todos vamos a aprender muchísimo el día de hoy de Ulises y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, Ulises. Gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un honor estar en esta charla de miércoles de Soluciones Verdes con SUME. Enhorabuena por la iniciativa y de nuevo muy honrado de poder compartirles un poco algunas ideas que espero hagamos valer estos 55 minutos juntos con un contenido espero encuentren igualmente de interés y de utilidad. Y bueno, trataré también de navegar rápido y ágil con la intención de que tengamos algunos minutos para la conversación, para el diálogo, si están de acuerdo. Entonces, si les parece, pues bueno, pues a lo nuestro, ¿no? Y creo que el título es muy sugestivo, ¿no? Propiamente, pues edificio cero carbono y cambio climático. Hombre, sabemos que es una meta, un objetivo que tenemos claro y definido a nivel global y con las aplicaciones locales y regionales, pero pues lo que quisiera yo compartirles, y por favor ayúdenme a enriquecerlo, este es un trabajo en proceso, yo les podría garantizar que varios de ustedes que están ahora compartiendo la transmisión conocen más programas y tienen más herramientas que nos lleven a la acción. Entonces, este es el mensaje. Entonces, me gustaría que lo viéramos así, como una presentación detonante para encontrar esos programas, esas iniciativas y esas herramientas que nos echen a andar a nosotros y a nuestros clientes, ¿no? Entendiendo que nosotros tenemos también, mayormente, todos los que estamos en este tipo de reuniones, una cadena de valor. Estamos insertos en una economía en la que podemos hacer lo propio en nuestras empresas, pero tenemos mucha influencia también en las organizaciones en las que podemos participar. Entonces, bueno, vamos hacia allá y pues les quiero empezar a compartir precisamente algunas reflexiones. Bueno, ese fui yo, perdón. En mis años mozos, por cierto, ya subí unos kilitos de más. Pues bueno, ahí está. Edificio cero carbono y cambio climático. Para empezar en la primera página, y tampoco es que le quiera enseñar de chiles a Clemente Jacks, pero pues sí es importante tener claros algunos conceptos fundamentales, ¿no? Estamos claros y creo que por eso muchos tenemos el corazón puesto en temas de sustentabilidad y la edificación, pues porque somos
principales protagonistas del cambio climático. Como emisores principales de gases de efecto invernadero, los edificios en su ciclo de vida, lo sabemos perfectamente, somos los principales protagonistas. Y claro, cuando lo escalamos pues a un nivel urbano, entendemos que la edificación propiamente, la infraestructura que cubre apenas el 2% de la superficie terrestre, pues somos responsables de más del 60%, se estima hasta el 70% de las emisiones de dióxido de carbono de la atmósfera proviene de las ciudades y de los edificios, naturalmente, en ellas. De nuevo, un poco para estar en sintonías, les ofrezco lógicamente que consideremos pues las condiciones principales, ¿no? De cómo entendemos esas condiciones de nuestro sector de edificación. Pues básicamente son estas dos rebanadas que vemos por ahí en naranja salmón. Pues bueno, precisamente las operaciones de los edificios hoy en día representan el 28% de esas emisiones globales que hablábamos, y el otro por ciento está contenido en lo que conocemos como los materiales y la construcción, en el concepto de carbono incorporado en los materiales, ¿no? Que entendemos claramente el concepto y ahorita lo revisaremos también un poco más a detalle. Entonces, tomando esas dos grandes rebanadas, operaciones, energía operativa y la energía incorporada en los materiales, es que tenemos esta gran responsabilidad en la generación de gases de efecto invernadero. Hasta en rojito lo ponemos. Bueno, pues el enfoque del ciclo de vida nos queda muy claro, creo yo, técnicamente cuando lo explicamos y lo analizamos y vemos las etiquetas de las declaraciones ambientales del producto, decimos, bueno, pues el ciclo de vida de un producto vale, ¿no? Pues sí, nada más que cuando eso lo escalamos a nivel de proyecto inmobiliario, pues es otra historia, ¿no? Entonces, así como pensamos en la extracción del material, las materias primas, su transporte, la energía en el proceso, la instalación y tal, pues imagínense análogamente, pues el ciclo de vida, el círculo del desarrollo inmobiliario, ¿no? Del entorno construido, desde la selección y el manejo apropiado del sitio, del emplazamiento del proyecto, la planeación y el diseño, que ahora tenemos que agregarle un montón de variables nuevas en temas de responsabilidad social, ambiental, y ahora el tema de ESG, gobernanza igualmente, ¿no? Proceso de construcción, ocupación, mantenimiento y eventualmente un reuso, una readaptación, ¿no? Entonces, qué padre, ¿no? Que ahora, cada vez que tenemos oportunidad de conversar con diseñadores, ¿no? Que seriamente están pensando, están en el respirador, proyectando su desarrollo y desde la etapa cero dicen, oye, ¿qué va a pasar al final de mi proyecto? ¿Será capaz de adaptarse? ¿Será flexible? Nosotros también hablamos de la resiliencia, ¿no? Al cambio climático, pero pues precisamente la pandemia nos ha movido los esquemas y ahora estamos pensando que ese edificio que originalmente era para un propósito particular, oficinas o de servicios y tal, pues estamos viendo que de pronto nos puede suceder algo como lo que acabamos de vivir recientemente y ese edificio, si no es capaz de adaptarse, pierde su utilidad. Y qué mayor error, imagínense un edificio que pierda su uso antes del fin de su vida útil, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, pues esa responsabilidad de plantearse desde la etapa del proyecto a dónde vamos a llevar el proyecto al fin de su vida, ¿no? Idealmente un proceso de construcción, imagínense, desensamblaje y reutilización, ¿no? Bueno, pues eso, y si ustedes ven, precisamente el aro exterior, inversión y financiamiento, o sea, todo tiene que hacer un sentido económico, si no, muy difícil prosperará el proyecto, ¿no? En fin, regresamos a esta gráfica que no la quitamos, pues porque es el lado amable del mensaje, ¿no? De todos los sectores, de todas las industrias en economías desarrolladas y en vías de desarrollo, el sector de edificación es donde más oportunidades tenemos de lograr los mayores cambios en el menor tiempo y al menor costo en temas de mitigación al cambio climático. Entonces, pues bienvenido, ¿no? En construcción tenemos un montón de oportunidades. A otras industrias les costará mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero generar cambios, inclusive
de menor impacto que los que podemos lograr en la construcción. Entonces, el mensaje principal, y creo que esto no lo debemos olvidar, es tenemos en nuestras manos una responsabilidad bien importante de generar condiciones más favorables en la lucha del cambio climático desde el sector construcción. Y bueno, pues estamos bien concentrados y nos lo han dicho, lo sabemos, pero nos falta entrar en acción. O sea, tenemos diferentes escenarios en el futuro y estamos apenas en el límite en el que podamos quedarnos en el primer cuadrante verde. Habrá quien de pronto ya considera inevitable pasar al intermedio. Creo que muchos quienes estamos dedicados y comprometidos con temas relacionados a la preservación del medio ambiente, a la eficiencia energética, pues naturalmente entendemos que es posible quedarnos en el cuadrante verde, pero nos toma mucho esfuerzo y efectivamente vamos tarde en la toma de decisiones y en la acción, ¿no? Entonces, pues entramos en materia, ¿no? Este concepto de net zero que ahora empezamos a digerirlo y es el concepto cero neto de energía, de agua, de desperdicios y de carbono, casi neto o energía positiva. Entonces nos empezamos a debatir un poco en términos de este concepto que es verdaderamente algo que nos sugiere, eso sí, una claridad de cuál es la meta. El concepto de neto cero, pues claro que lo entendemos, pero cómo llegar a ello, hay diferentes discursos y es fecha que inclusive nos seguimos debatiendo un tanto en las precisiones y el lenguaje y las condicionantes particulares de cómo leer este concepto de cero neto en temas de energía, desperdicios, agua o carbono particularmente, ¿no? Y sabemos, bueno, todos que los que estamos involucrados en una edificación más responsable, pues nos queremos alejar precisamente de ese tercer cuadrante negro, ¿no? Donde pues quedemos lejos de tener proyectos menos malos, pues esa condición regenerativa, ¿no? Que no va a suceder por casualidad. Tenemos que darle un propósito y un sentido, y aún así sabemos que hoy en día conceptualizar un edificio netamente regenerativo es un gran reto, ¿no? Ya sabemos las implicaciones, ahorita repasamos algunos conceptos, pero eso sí, al menos tener claro la meta y saber dónde están los puntos de inflexión, creo que son fundamentales para tomar decisiones adecuadas en un proyecto de inversión inmobiliario, en la etapa de diseño, en la selección de especificaciones, materiales, tecnologías y condiciones operativas, ¿no? Bien, pues bueno, esta analogía pues me encanta, ¿no? Pues pensarlo así, ¿no? O sea, verdaderamente que un edificio tenga esa capacidad restaurativa, una condición regenerativa que llene un agregado de ciudad, pues nos volviéramos genuinamente un pulmón y verdaderamente pudiéramos restablecer y mejorar las condiciones previas al desarrollo propiamente de ciudades o edificios particularmente. Y bueno, para no dejarlo de lado y de nuevo entendiendo que todos lo entendemos así, pues bueno, la secuencialidad, ¿no? de las acciones, que de pronto a veces nos confundimos y queremos empezar de derecha a izquierda, bueno, nuestro lenguaje al menos, donde leemos de izquierda a derecha, pues bueno, entendemos que tenemos que optimizar la función del edificio, no generar estos mausoleos o estos espacios que sabemos que utilizan materiales en su proceso constructivo y cuando no agregan un valor, pues naturalmente se vuelven en espacios altamente consumidores de energía y de recursos. Entonces, el concepto es optimizar el proyecto. Después apostamos por un envolvente de alto desempeño. Ahora sí, lo voy a hacer lo más eficiente posible en relación al entorno, naturalmente aprovechando las condiciones de arquitectura bioclimática, diseño solar pasivo. Y bueno, ahora como un tercer paso, dispongamos los sistemas y equipos de alta eficiencia que precisamente complementen ese excelente diseño arquitectónico, bioclimático y pasivo. Y finalmente, la energía in situ, energía limpia y renovable. En ese orden, que repito, de pronto, cuando tenemos inclusive algunas decisiones de proyectos, se nos adelantan un poco quizás los criterios y queremos quizá compensar con equipos
la falla en las optimizaciones de diseño y entendiendo que naturalmente las buenas soluciones de diseño pasivas son mucho más económicas y más eficientes que lo que refiere con los equipamientos o sistemas o tecnologías, que son un excelente y útil complemento en esa medida, ¿no? Entonces, bueno, ya estando más en concreto al hablar de el cero neto operacional de carbono, creo que es bien importante y espero tengamos oportunidad de compartirlo y debatirlo, cómo llegar a él, ¿no? Porque de pronto se nos hace muy fácil, si se regresara a la slide anterior, pues decir, bueno, pues hagamos un proyecto, esfuérzate un poco, un poquito, mucho, pero bueno, finalmente pues fórralo de paneles solares, o búscate energías renovables, o haz un offsetting de carbono, comprando crédito de energía limpia, y listo, ¿no? En términos absolutos, pues sí, correctamente podemos estar acercándonos a una condición de cero neto en energía o carbono. Y es ahí donde yo siento, no sé si estén de acuerdo, que nos falta claridad, ¿no? De tener precisamente un parámetro, un umbral mínimo de desempeño energético o de huella de carbono propiamente del edificio, de alto desempeño, y entonces ese remanente, de nuevo, ahí sí, suministrarle la energía renovable en sitio o lograr un offsetting de la energía o el carbono residual. Pero ese umbral mínimo no está claro. No existe hasta ahorita una norma, una disposición, un tabulador que nos pueda decir un proyecto de tal tipología, de tal escala, en tal ubicación geográfica, debes lograr este desempeño mínimo energético, ¿no? Conocemos las unidades de intensidad de uso de energía, ¿no? Los EUIs, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí tienes que llevarlo a este mínimo y entonces ya decimos que eres un edificio de ultra bajo consumo energético. Y entonces el residual, energías renovables, offsetting. Eso no sé si a ustedes les sucede, pero creo que es un gran dilema, ¿no? Porque de otra manera puedes abusar o utilizar de más la bondad quizá o la disponibilidad de energía limpia in situ para compensar las faltas de eficiencia o la no optimización del proyecto, ¿no? Pues bueno, dejo por ahí una reflexión que a mí me parece fundamental y espero pronto alguna institución internacional lo resuelva a nivel global o al menos regionalmente. Y bueno, pues no tenemos tiempo que perder. No, aunque estemos ahorita preocupados con la ola de la pandemia, pues eso no detiene los problemas económicos que vienen detrás ni el cambio climático. Entonces, no hay excusa de decir, oye, es que no sabes, es que fíjate que pues, del 20 al 22, pues tuvimos que estar en pausa y no me comprometía nada, pues porque pues, eran momentos bien difíciles económicos. Pues, el cambio climático no nos va a esperar. Y con todo y que aparentemente le dimos un pequeño respiro a la Tierra, pues ya nos volvimos a encarrilar, ¿no? Y es inevitable tomar acción. Regreso brevemente nada más para tener clara la idea y sabemos que esto es relativo y aplicable a una condición, digamos, como la local, la regional en México, América Latina. Pues el carbono incorporado, regla de dedo, igual no la podemos tomar como un dogma, ¿no? Pero el carbono incorporado hoy en día en el ciclo de vida completo de un edificio pues representará un 20%, un 25%. El resto es el carbono operativo, que sabemos que en México tristemente tenemos una matriz energética muy contaminante, ¿no? A base de termoeléctricas principalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso nos enfocamos mucho a los edificios de alto desempeño operativo y a la eficiencia energética en edificios particularmente, porque le estamos pegando a ese 80%. Pero lo que quiero decir con esto es que en medida que vayamos desarrollando nuestras capacidades y logremos edificios cero carbono operativos, pues siempre tendremos ese diferencial que, por ejemplo, en países escandinavos, donde la energía, la matriz energética es muy limpia, pues ellos están más preocupados en ese 20%, porque prácticamente se vuelve a la inversa para esos países, ¿no? Y dicen, bueno, si mi operación no contamina, entre comillas, pues bueno, me voy a enfocar a que mi carbono incorporado sea el mínimo posible. Entonces, bueno, creo que también hay que mirar hacia lo que está sucediendo en esos otros países donde la ecuación se invierte, ¿no? Otra reflexión ahí interesante.
Y de nuevo, pues entender que existen estos mecanismos, ¿no? Precisamente de lograr un desplazamiento de carbono a través de los offsets, ¿no? De proyectos que pueden ser aliados para secuestrar ese CO2 emitido, ¿no? Que normalmente en los países desarrollados pues tienen ahora que llegar a ese cap y ese diferencial, bueno, pues apoyar a proyectos a través de créditos de carbono, ¿no? Y de nuevo, aquí lo importante es no abusar precisamente de esta condición, que no se vuelva precisamente el offsetting un propósito fundamental en un proyecto cero carbono. Bueno, pues aquí van otras y ahora sí, particularmente programas e iniciativas de cero carbono. Y quiero compartirles, pues, naturalmente, que como SUME nos interesa muchísimo, pues siendo parte del Consejo Mundial de Edificación Verde, del World Green Building Council, pues el programa que se llama Advancing Net Zero. Y en particular, ahora les compartiré algunas de las ideas. Entonces, esta información, ustedes quizás la conocen, yo quiero acentuar en el compromiso particular, ¿no? Entonces, como saben, el Consejo Mundial de Edificación Verde pues, nos ha llevado a desarrollar precisamente una ruta, un mapa de ruta, pero con dos hitos principales. Al 2030 queremos que todos los edificios nuevos operen cero carbono. Y al 2050 el stock total de los edificios en este planeta que operen cero neto carbono. Vámonos. Pues así que de simple y claro como suena, es, como lo saben, un enorme reto, ¿no? Y por eso esta gráfica, un tanto divertida, ¿no? Pues nos habla de que se requiere compromiso por parte de los diferentes actores, sector público, privado, existen algunas herramientas. Y bueno, pues tenemos que poner en práctica acciones concretas que nos lleven a estos destinos, ¿no? Y lo repito así de claro, edificios nuevos, al 2030 todos operen cero carbono y todo el stock construido, todos los edificios en el planeta que operen cero carbono al 2050, a través de compromisos en los gobiernos nacionales y subnacionales. Entonces, ¿qué es lo que están realizando organizaciones precisamente como el World Green Building Council? Bueno, pues están tejiendo estas alianzas, ¿no? Para esta colaboración intersectorial entre las ONGs, precisamente, como en SUME, las organizaciones de investigación académicas, fabricantes de materiales, tecnologías, diseñadores, desarrolladores, inversionistas y gobierno. Entonces, en realidad es una trama compleja, pero creo que felizmente, si nosotros entendemos cada quien en nuestro papel lo que nos toca realizar y lo hacemos, pues estaremos aportando lo necesario a este gran proyecto que podríamos llamar de la humanidad, ¿no? Entonces, aquí, esto es en particular lo que quiero rescatar de esta gran iniciativa del World Green Building Council, que precisamente el año pasado estuvo promoviendo y sigue siendo vigente el compromiso, el commitment a edificios cero carbono. Y está bien interesante, precisamente porque lo que buscamos es, así como lo explicamos antes, la reducción a cero neto de las emisiones en el ciclo de vida entero. Y quizá algunos de ustedes recordarán que, pues apenas hace 3 años, para no exagerar, el discurso era 0, 0, 0 sobre la operación, pero no sobre, de nuevo, la parte del carbono incorporado. Y aquí la intención es precisamente que para el 2030, que está a la vuelta, ya verdaderamente tengamos compromisos de reducción y compensación en ambos frentes, carbono operacional y carbono incorporado. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros tuvimos el gusto de ser la primera empresa de América Latina firmante de este compromiso con el World Green Building Council.
y les invito por favor a que ustedes igualmente lo consideren y en medida de lo posible lo hagan, a generar esta condición en la que nos comprometemos en nuestro ámbito de influencia a estar cero carbono operativo al 2030. Eso es básicamente lo que nos pide este compromiso. Hay que pasar por un proceso documental, como ustedes lo podrán sospechar, y lo que buscamos es decir, y generando una declaratoria y naturalmente dando el seguimiento anual de los avances hacia ese fin, de estar al 2030 cero carbono operativo, ¿no? Y en este caso, con nosotros como empresa de consultoría en edificación sustentable, pues definimos una meta y definimos un objetivo, ¿no? De cómo quizás nosotros, y lo reconocemos, en nuestras operaciones propias, pues no será la gran cantidad de toneladas de CO2 evitadas con las pocas oficinas y con el personal que podamos tener. Lo importante es cómo nosotros podemos influenciar a nuestros clientes, que ellos sí tienen muchos portafolios de docenas, centenares de edificios, que idealmente podrían lograr un compromiso o un pacto para que lleven todo su portafolio a la mejor expresión posible en temas de eficiencia energética, de cuidado ambiental en particular, o cero carbono en términos absolutos. Entonces, quédense por favor también con esa idea. Otro de los programas internacionales, que igualmente algunos de ustedes seguramente ya conocen, bueno, es la carrera hacia cero, ¿no? Que este es el instrumento diseñado por excelencia de las Naciones Unidas para que empresas, organizaciones, podamos sumarnos a este compromiso global. Y por ahí les dejo las referencias. Como negocio, lo que tú debes de hacer es sumarte o aliarte a alguna organización de parcería que tienen ellos, ¿no? Que ahí se mencionan algunos, ¿no? The Climate Pledge, Exponential Roadmap Initiative, Planet Mark. Tú te sumas a esas organizaciones que a su vez ya tienen el compromiso superior con Naciones Unidas en el Race to Zero, ¿no? O muy particularmente el caso de empresas pymes. Bueno, pues la invitación y el lugar donde a nosotros, hablando en primera persona, nos corresponde como pymes, bueno, es en el SME Climate Hub, Small and Medium Enterprise Climate Hub. Está padrísimo, o algunos que posiblemente ya son una empresa certificada B, pues bueno, ese es otro canal. Con B Corporation pueden sumarse al Race to Zero ya como empresas. Y bueno, pues análogamente a lo que vimos ahorita con el World Green Building Council, se genera una misión, una visión de ese compromiso y se hace una declaración abierta, que creo que eso es bien importante, que no quede en una letra o en una cartita por ahí que se envía en un correo del CEO o del director general al secretario de Naciones Unidas. Pues eso es lo de menos. El tema es que verdaderamente se permee en la organización y, repito, en la cadena de valor y de negocio, y verdaderamente se le esté dando un seguimiento continuo. Aquí les dejo el dato, de nuevo, es ME Climate Hub, que como lo ven, pues precisamente deriva de la suma de esfuerzos de grandes organizaciones, también con presencia global, y en entendido esto, ¿no? Que precisamente las pymes representan el 90% de los negocios a nivel global, ¿no? Y sin las pymes no vamos a lograr este gran reto que tenemos a nivel global de lucha del cambio climático, ¿no? Y una reflexión que creo que muy honestamente debemos de hacer, al menos, y yo pensaría que la mayoría de los que estamos aquí en esta charla, pues tenemos un vínculo de uno u otro nivel o de una u otra forma alineado al tema de la protección de los recursos, de la sustentabilidad en general. Pero francamente, creo que vale la pena un análisis. ¿Qué tanto nosotros, como empresa de diseño, de construcción, fabricante de material, de servicios profesionales, lo que fuese, qué tanto nosotros tenemos en nuestro ADN la sustentabilidad incorporada como parte del negocio? Y creo que no es ocioso, en realidad nosotros nos dedicamos día a día a trabajar por la sustentabilidad y los objetivos propios de nuestros clientes,
o de nuestros proveedores, nuestra cadena de valor, pero nos estamos preocupando nosotros mismos internamente porque la sustentabilidad o las acciones ambientales, sociales y de gobernanza verdaderamente estén incorporándose en nuestro negocio. Está interesante, ¿no? Que de pronto no perdamos esa gran oportunidad de predicar con el ejemplo y que verdaderamente nos comprometamos nosotros más antes inclusive de lo que estamos nosotros influenciando a otros actores. Para tener una referencia, bueno, aquí están básicamente, particularmente el compromiso que nos propone el SME Climate Hub, pues es que ven un discurso diferente, ¿no? En este caso, como negocios, no edificios, como negocios, reducir a la mitad los gases de efecto invernadero al 2030, a la mitad, quizá más cautos, ¿no? Para lograr entonces, antes del 2050, las emisiones cero netas, ¿no? Y el compromiso es año con año hacer una presentación de resultados, que es fundamental, ¿no? Y bueno, las razones de por qué creo que son más que obvias. Hay un caso de negocio, de vigencia, en el que hacer la sustentabilidad como una parte total de nuestro negocio ya es un mandatorio, ¿no? Y bueno, aquí está la referencia también de la página web, que se los pongo como referencia, para que en el caso de tratarse de una pyme, pues se pueda sumar a esta iniciativa, que de antemano les digo, tiene muchos recursos y herramientas súper interesantes para hacer este camino hacia el cero carbono. Bueno, otra iniciativa súper interesante, va en mensaje más a nivel subnacional para municipios o estados. Ustedes quizá muchos están familiarizados pues, con el programa exitosamente que SUME ha traído a México junto con el World Resources Institute de la aceleradora de eficiencia energética en edificios, el BEA famoso, que ya se ha desarrollado en varios municipios, varios estados del país en años recientes. Pues bueno, ahora el siguiente paso de la aceleradora de edificios en energía, ahora es la aceleradora de edificios cero carbono. Y está súper interesante. Seguramente algunos de los municipios que ya pasaron por el proceso de la aceleradora de eficiencia energética en edificios, pues ahora miren hacia lo que sigue, que es cero carbono. Y pues ahora tenemos a Turquía y a Colombia precisamente como países piloto que están desarrollando sus políticas públicas, haciendo proyectos demostrativos de cero carbono en localidades puntuales de estos dos países. Y es un ejercicio que tuve oportunidad de escuchar recientemente, una presentación del World Rebuilding Council, precisamente de Colombia y Turquía, y es impresionante porque lo que están logrando aquí es estructurar programas estratégicos y políticas públicas para buscar ciudades cero carbono. Entonces, todo esto que hasta ahorita llevábamos conversado como algo teórico, indeseable, bueno, pues ya está sucediendo y ojalá en México podamos sumarnos pronto a través de algunas ciudades modelo a este acelerador de cero carbono y con la excelente relación que existe entre SUME y el World Resources Institute. Bueno, pues aquí está un poco lo que ya platiqué. Ahora, yo sí igualmente pongo en la mesa la exigencia y el rigor técnico de estas ambiciones que ponemos en la mesa, ¿no? La verdad es que a lo mejor algunos temblarnos un poco la mano a firmar un compromiso al 2030 o al 2050 cero carbono, a lo mejor otros no. Lo importante es que se generen las acciones y que existan indicadores, KPIs, objetivos medibles, sean tangibles. Y en ese sentido es donde la iniciativa de los objetivos basado en ciencia le da una materialidad a estos buenos deseos. Entonces, creo que esto es fundamental en un proyecto de descarbonización para un edificio, para un negocio, para un sector, es utilizar las metas basadas en ciencia, ¿no? Entonces, sabemos que es una iniciativa, de nuevo, está estratégicamente vinculada a
decenas, centenares de organizaciones con el apoyo de Naciones Unidas, en el que empezamos a definir un trayecto, una ruta de transición, de descarbonización, pero tenemos de nuevo que poner los puntos sobre las IES. Y es aquí donde la ciencia toma un papel bien importante, ¿no? Entonces, la invitación es esto, a que esas buenas intenciones vayan bien soportadas de acciones y de decisiones con soporte técnico y científico, ¿no? Por otro lado, de nuevo, a una escala, pues, por ejemplo, está el compromiso de cero carbono que presenta el International Finance Corporation a través de él, por ejemplo, ¿no? Que la invitación es precisamente que desarrolladores comprometan llevar su portafolio de edificios a cero carbono o cero carbono preliminar, el Net Zero Carbon Ready, que básicamente es como un Edge Advance, para determinada fecha entre el 2030 y el 2050. Y bueno, pues ha resultado algo poderoso, algo atractivo, porque ya existe una cantidad importante precisamente de compañías latinoamericanas, que ahora les llaman champions, ¿no? Para decir, oye, pues todo mi portafolio nuevo y existente para tal año, entre el 2030 y el 2050, lo voy a tener a cero carbono, ¿no? Y de nuevo, sabemos que algunos ahorita son más buena intención que acciones, pero pues eso se inicia. Se inicia por una buena intención y el camino lo vamos allanando precisamente como vamos entendiendo. Que creo que bueno, es parte de las conclusiones que seguramente acordaremos, es iniciar. Iniciar con lo que se tiene y como se puede. No tiene que ser perfecto o ideal, pero de nuevo creo que es más poderosa la voluntad y la intención en estos casos, ¿no? Otra referencia más de programa internacional que algunos de los compañeros arquitectos lo tienen seguramente muy en el radar, ¿no? Es uno de los programas pioneros o referentes, el compromiso de la Asociación de Arquitectos Internacional de Arquitectos al 2030, que precisamente se estructuró como este famoso Architecture 2030, ¿no? Con Ed Mansbach, que fue realmente un vanguardista, ¿no? Que llevó este concepto de la neutralidad de carbono ya a la praxis para el sector de edificación y diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está otra forma, también tiene su compromiso y una forma de suscribirse igualmente a estas metas, ¿no? Ahora, entendiendo de nuevo de que podemos buscar apoyar este acercamiento en uno de muchos renglones. Algunos quizá estemos más versados, tengamos capacidad de reforzar acciones locales en nuestro gobierno en temas de eficiencia energética, energías renovables, o algunos estamos más en el tema de electrificación de edificios, o movilidad eléctrica, o análisis de impacto de ciclo de carbono, ¿no? Entonces, creo que aquí el ámbito de actuación y de aportación es inagotable, ¿no? Entonces, creo que eso también es una buena noticia. Hay muchos frentes que atacar y bueno, y se requieren muchas manos y muchos cerebros para que esto siga funcionando. Le dejo como referencia, si no lo ha leído, se lo recomiendo un montón, este informe, ¿no? Regional de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? A través del proyecto Global ABC, que es de la hoja de ruta regional para edificios y construcción en América Latina al 2050 hacia emisiones cero. Se lo recomiendo. Realmente pueden encontrar el estado del arte en los países, en los diferentes renglones que hemos hablado, relacionados con edificios resilientes y eficientes en nuestro sector. Entonces, bueno, verdaderamente llegamos un poco al entendimiento de cómo este gran objetivo de cero carbono lo empezamos a desglosar y a desagregar de una manera más tangible, ¿no? En temas de edificios existentes, nuevos, planeación urbana, equipamientos, materiales, resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un documento que debe estar en nuestro escritorio. Y bueno, pues finalmente transitar a
la última parte de mi presentación, que es pues las herramientas, ¿no? O sea, todo eso fueron los programas, fueron las iniciativas, fueron los proyectos internacionales, globales, regionales. Bueno, y ahora, ¿qué herramientas tenemos en la mesa? Bueno, pues les recomiendo esto, si no lo conocen, precisamente derivado, ¿se acuerdan que hablábamos del Climate Hub para pymes? Bueno, pues aquí tienen ahora, y de reciente lanzamiento, una calculadora del carbono para negocios. Y bueno, como lo ven ahí, pues está desarrollada con el apoyo de Google y otras organizaciones de gran renombre. Y verdaderamente con poca información a la mano y en una sentada uno puede salir ya con un cálculo preliminar del carbono emitido en nuestro negocio, ¿no? Básicamente creas un perfil, ¿no? De tu empresa, con las generalidades, la tipología, la orientación de tus servicios, incluyes todos los datos posibles. Naturalmente la regla es entre mayor cantidad y calidad de los datos, pues naturalmente más precisos serán los resultados, ¿no? Y bueno, pues en un TRIS tienes ya un cálculo de tus emisiones con un tablero, ¿no? Donde puedes empezar a ver desglosado dónde están tus mayores generadores de carbono y consecuentemente que son los puntos en los que puedes enfocarte para generar una hoja de ruta de descarbonización en tu negocio, ¿no? Otra herramienta que les comparto con mucho gusto, pues precisamente, ¿se acuerdan que hablábamos de los objetivos basados en ciencia? Pues resulta que ellos han lanzado un estándar, el Net Zero Standard, que yo quisiera pensar que es el documento que a la fecha mejor aclara estos conceptos un tanto cuanto interpretativos, ¿no? Quizá discrecionales de decir, bueno, ¿qué es el cero neto? ¿Qué elementos, qué tanto se vale el offsetting? ¿Qué tanto podemos considerar como energía limpia? En fin, la realidad es que hay un montón de bemoles en lo que parece muy simple, en definición del cero neto energía o cero neto carbono. Entonces, este estándar de la iniciativa de objetivos basados en ciencia lo aclara bastante bien, ¿no? Y al parecer es lo que se está tomando como referente a nivel global. Ahora también, si nos queremos ir por la solución express, pues bueno, igual nos vamos a topar un montón de herramientas o calculadoras. Por aquí me topé con esta, ¿no? Que también tiene un reconocimiento importante. A lo mejor de pronto hay alguna sugerencia comercial detrás, ¿no? Para el tema de compensaciones, pero bueno, literalmente, como nos dice aquí, en 5 minutos calculas tu huella de carbono, ¿no? Pero bueno, pues se vale, ¿no? De no tener nada de esto, pues es útil. Entonces, depende, si tenemos información de calidad, podemos usar calculadoras quizá un poco más evolucionadas. Si queremos algo estimativo y preliminar, pues bueno, también hay otras herramientas que para esto nos sirven. Y bueno, con lo que estamos la mayoría de nosotros muy familiarizados, naturalmente, súper interesante, pues es los objetivos de cero que nos plantea el US Green Building Council a través de su programa Lead Zero, ¿no? Que pues precisamente pues sabemos que existen los retos para edificios cero carbono, cero energía, cero agua, cero desperdicios. Aquí aprovecho una felicitación también para nuestros amigos de Tree, ¿no? Que han logrado precisamente para México el primer proyecto de Lead Zero Energy, un proyecto residencial que verdaderamente ha logrado este balance de uso de energía cero, que me parece algo bastante inteligente de cómo lo plantea LEED y el USGBC, que es balance cero energía en la fuente, ¿no? Entonces, creo que la ecuación y el concepto de nuevo cambian. Es muy importante que entendamos las reglas que cada una de las estándares, normas o certificaciones nos ponen para concebir este concepto de cero neto, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la definición del USGBC es muy acertada porque se va a la fuente de las energías, ¿no? Sin entrar en detalle, pero me parece muy interesante. Por otro lado, por ejemplo, Edge nos dice, bueno, pues lógrate un 40% de desempeño energético, al menos, y el resto, ahora sí, puedes completarlos con fuentes renovables o bonos de carbono, ¿no? Entonces, al menos los programas van poniendo sus reglas y sus umbrales, precisamente de desempeño mínimos que mencionaba. Bien,
Y bueno, otro que conocemos naturalmente de tiempo atrás, pues es el Living Building Challenge, ¿no? Que sabemos que tiene realmente una función de crear estos edificios de ultra desempeño, de regenerativos prácticamente, y en ese sentido, bueno, tienen su propia definición y certificación para cero carbono, ¿no? Que ya si lo vemos precisamente en esta escalera de lo que es el concepto del Living Building Challenge, pues bueno, entendemos que está la certificación completa, la certificación por los llamados pétalos, ¿no? O la certificación base de energía, o específicamente la certificación que nos ayuda a acreditar una neutralidad de carbono, con un edificio que el 100% de su carga energética ha sido compensada con energía renovable dentro o fuera del sitio, sin permitir la combustión dentro del edificio y haciendo el offsetting para el 100% del carbono incorporado, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es, por ejemplo, una interpretación que tiene el International Living Future Institute de cómo lograr cero carbono, ¿no? Otra herramienta que también les dejo para referencia, pues es una calculadora de energía de el código cero, ¿no? Que no lo menciona, pero también es otra iniciativa precisamente de Architecture 2030, donde pues básicamente lo que nos quiere ayudar es de una manera prescriptiva o basada en desempeño, en un cálculo de un TRIS, bueno, sepamos dónde estamos parados en relación a ese punto de inflexión donde pasamos de ser consumidores a ser productores de energía, ¿no? Entonces, también tengan en cuenta esta calculadora para hacer unas valoraciones rápidas, ¿no? Y bueno, pues finalmente, conclusiones, acuerdos y próximos pasos. Esto es lo que quisiera que ustedes también consideren llevarse a casa, ¿no? Pues comprometernos, que por favor ya no pasara un día más en el que si tenemos claro que deseamos un compromiso y que nos reconocemos como actores de cambio, tenemos que comprometernos en cualquiera de estos que presentamos y que revisamos. Existen otras tantas iniciativas, muchísimas, pero lo importante es tener algo a donde asirnos, algo que nos motive y que nos guíe. Entonces, iniciemos nosotros e invitemos a otros a comprometernos para hacer este efecto réplica. Consecuentemente, diseñar una hoja de ruta cero carbono para nosotros. O sea, ¿cuál es para mi negocio mi hoja de ruta cero carbono? ¿Cuándo, en qué año quiero llegar a esa inflexión? ¿Qué acciones tengo que tomar basadas en ciencia? Bueno, entonces empiezo a proyectar y es un proceso iterativo, es un programa dinámico. Pero la idea es decir, tengo un calendario de trabajo y ya empecé. Mencionaba, fundamental hacerlo con soporte técnico y científico. Recomendamos objetivos basados en ciencia. Pues aprovechar todas estas herramientas de cálculo y seguimiento, la verdad es que nos han hecho la tarea muchas instituciones a nivel global, muy reconocidas, han hecho mucho trabajo por nosotros para simplificarnos la vida y entrar de lleno a las acciones. La reflexión también, creo que bien importante, hacer cero carbono una parte estratégica de nuestro negocio. O sea, que verdaderamente sea un baluarte, sea un elemento central de nuestro negocio, la sustentabilidad y en particular la neutralidad de emisiones de carbono. Y naturalmente, bueno, por lo que estamos haciendo, ¿no? Y que no agradezco muchísimo a Suma y a ustedes por su participación, conocer más, compartir las experiencias, celebrar lo que se está haciendo bien. Creo que eso nos inspira y nos motivamos mutuamente cuando conocemos que se está logrando y que están teniendo éxitos en estos retos, ¿no? Y seguramente ustedes conocen formas, programas locales de acción climática. El 99% de los municipios en este país todavía tienen pendiente su reglamento de cambio climático y los planes locales de acción climática. Les aseguro que con un poquito de búsqueda podemos llegar
a la institución o con la persona en la que podríamos ofrecer como ciudadanos nuestro apoyo a estas metas tan importantes que de pronto estamos dejando en la responsabilidad de unos pocos, de nuestros gobernantes, y creo que nosotros debemos estar mucho más activos y partícipes en estas decisiones estratégicas que nos competen como ciudadanos y que tenemos mucha capacidad y mucha intención de poder afinar esos programas locales. Y bueno, aquí yo ayer hablaba y lo voy a comer también con Jess de un reto y ojalá tengamos ahorita la oportunidad de conversar, aunque sea brevemente. ¿Qué les parece esta idea del reto? Llamémosle Pacto Sume Cero Carbono. O sea, ese manifiesto que dice Sume, este es mi posicionamiento. Los miembros de SUME acordamos reducir nuestra huella de carbono en tanto por ciento para tal año, tal. ¿No les parece que es algo importante y que creo que muchos de nosotros quizás igual hasta ya lo tenemos en nuestros negocios, pero hacerlo colectivo creo que sería verdaderamente una manifestación, una muestra de este compromiso colectivo hacia esta meta superior de la descarbonización? Entonces, eso lo dejo también en la mesa como una intención y encantado de poder aportar, al igual que los demás, en crear, darle vida a este pacto Sume Cero Carbono, ¿no? O sea, la meta está muy clara, la ciudad la podemos proyectar, la podemos interpretar de una u otra manera, cómo se materializa en el futuro, pero claro está que lo que buscamos al fin del día es tener un entorno construido más responsable, resiliente, equitativo y de nulo impacto al medio ambiente, ¿no? Entonces, como lo hemos aprendido en esta pandemia, es nuestra gran oportunidad de apretar este botón rojo y darle un nuevo y saludable reinicio a nuestro planeta. De nuevo, dejo ese reto del Pacto Sume Cero Carbono para consideración de todos y pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que tengamos oportunidad de algunas preguntas. Estamos a la orden. Mil gracias. Muchísimas gracias, Ulises. Qué interesante toda esta plática, sobre todo el último paso que es el Pacto Sume Cero Carbono. Como bien lo dices, es un compromiso colectivo. Y bueno, pues estamos todos invitados a hacerlo. Creo que aquí todos estamos en lucha por la sustentabilidad, que más que algo de moda o algo que se tenga que hacer, es un estilo de vida, una forma de vida, ¿no? Para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces, te agradecemos muchísimo, Ulises, y tenemos por aquí algunas preguntas. La primera pregunta, ahorita te la voy a decir, es, nos dicen aquí, sobre el tema de desempeño energético, las certificaciones de edificios ayudan mucho para dar ese marco de referencia. ¿Cómo podemos avanzar más en México? Mi pregunta va en el contexto que la mayoría de las certificaciones de edificios que se aplican en México son de origen extranjero. Sí, muchas gracias por la pregunta y muy interesante. Sí, yo creo que lo importante es tomar la referencia de un verdadero estándar que haya sido diseñado y consensuado, pues precisamente con conocimiento colectivo de alguna o varias organizaciones. Finalmente, recordar esto, las herramientas ya están, la eficiencia energética, como lo vimos, es el low hanging fruit, o sea, de todas estas acciones que lleven al sector hacia la neutralidad de carbono, principalmente va a iniciar por la eficiencia energética. Es lo que nos trae los mejores beneficios en el menor tiempo y al menor costo. Entonces, yo no pensaría que pueda haber una limitante, ni mucho menos en cuanto a si seguimos una norma nacional o extranjera. Yo creo que finalmente la meta absoluta, y creo que eso es donde empezamos también a aclarar las ideas de tener una divisa clara, ¿no? Que en este caso es la intensidad de energía que utilizamos por metro cuadrado en una edificación, ¿no? ¿Y cómo reducirla al máximo? Tenemos herramientas de cálculo, tenemos normas que nos sugieren cómo lograr esa optimización de desempeño energético. Entonces, yo más bien pensaría que para este objetivo de cero energía,
como vamos a ir mucho más allá de cualquier norma, tomemos precisamente los referentes y las herramientas, los estándares que más nos acomoden al proyecto, porque lo vamos a llevar al límite. Lo vamos a llevar a ese edificio a su menor expresión de demanda energética posible, y entonces ahora sí, sumamos energía renovable in situ, y si nos queda un elemento diferencial, hacemos el offsetting de carbono. Pero en ese sentido, yo considero que lo importante es interiorizar que queremos llevar el proyecto a su máxima expresión de eficiencia energética, y el residual empujarlo con estos dos elementos que mencionábamos. Excelente. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, ¿qué tan viable ves que en México se cumpla con los objetivos globales de cero carbono, considerando los pocos incentivos y las políticas energéticas que restringen el uso de energías renovables, sobre todo en edificios grandes? Sí, es una realidad que definitivamente no tenemos las mejores condiciones, no tenemos digamos, las facilidades que más nos apoyen en esos objetivos. Eso es cierto. Esperamos que vengan algunas reconsideraciones, al menos por parte del sector público, para incentivar las energías verdes. Pero de nuevo, yo siento que tenemos todavía ese margen de la parte que sí queda en nuestra cancha, y que es precisamente ese mejor diseño solar pasivo, esa arquitectura bioclimática, ese equipamiento de alto desempeño. Y bueno, también sabemos que únicamente ya cuando es verdaderamente una escala de megawatts es cuando verdaderamente podemos tener quizá algunas restricciones o complejidad por parte del gobierno. Pero a escala menor, pues naturalmente podemos incorporar las energías renovables sin problema en una escala bastante decente, y perseguir estos objetivos, ¿no? Entonces mencionaba que pues, precisamente ya tenemos algunos casos en México donde hemos conceptualizado y desarrollado proyectos cero energía. Entonces, si es posible, mi sugerencia sería seguir abonando y desarrollar en todo lo posible. Francamente, y por las pláticas que yo de pronto tengo con otros profesionistas en otros países, nunca está la condición ideal, ¿no? Entonces, no esperemos a ese punto de todos los elementos favorables. Sí hay mucho que queda en nuestra cancha, sí lo podemos lograr. Efectivamente, no esperaría yo que se lograra al 100% y masificado mientras no cambien a condiciones más favorables, pero yo creo que los que estamos aquí somos líderes de opinión, somos actores que vamos generando cambio, y creo que sí estamos en posibilidad de hacer esos proyectos demostrativos que entusiasmen a los demás, mientras también con esos modelos podemos lograr influenciar a nuestros gobiernos locales para decir, oye, pues sí es posible, ya me lo están demostrando, y esperemos lógicamente una réplica o una reconsideración más favorable para este tipo de tecnologías y soluciones de edificios sustentables. Muchas gracias, Ulises. Otra pregunta es, ¿qué calculadora de carbono embebido recomiendas para utilizarla aquí en México? Ya, muy interesante. Bueno, por ahí existe, no la mencioné, pero se llama One Click LCA. Si conocen, ese es, bueno, pues es un comercial, pero es un software que tiene bases de datos ya incorporadas, digamos, de EPDs genéricos, sectoriales, y que sí nos puede servir muy bien para hacer un análisis básico, o la calculadora de materiales Athena, ATH. También es una calculadora muy útil, y el EC3 S3 también es una forma de calcular el carbono embebido en materiales, de nuevo, en formas simplificadas. Entonces, esas tres herramientas creo que son muy útiles, y les invito a que las revisen. Excelente. La última pregunta, ¿es posible diseñar edificios cero carbono hoy en día? Sí, absolutamente. Sí, diseñarlos entendiendo y siendo muy claros de que efectivamente tendremos que recurrir a las compensaciones residuales. Eso es cierto. Podemos naturalmente hacer un offsetting, como decíamos, con proyectos regenerativos y restaurativos fuera del sitio. Entonces, si nos permitimos entender esta correlación y este ecosistema de nuestros proyectos,
se puede, naturalmente, y esa es, y creo que el gran reto de nuevo, de buscarnos nuestra mejor expresión en lo que refiere a la reducción de la huella de carbono, que la vamos a tener, y entender que, y asimilar que habremos de lograr estas compensaciones residuales, las mínimas necesarias, bajo los esquemas de offsetting o de energía renovable sencilla. Excelente. Pues muchísimas gracias al ingeniero Ulises Treviño de nuevo por esta interesante plática el día de hoy. Les agradecemos también a todas las personas que se conectaron. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestros próximos webinarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un Gracias, saludo, Ulises. buen día. A ustedes. Gracias. Buen día. Chao.